Ok, entonces vamos a continuar. Acá está. Ok, entonces nos quedamos en aquí lo que decía el doc. Lo vamos a poner de nuevo. Ahí ya alcanzan a ver, ya está todo. Otra vez me escucho bien, ya todo bien. Sí, sí se escucha. Súper, ¿ya se ve la pantalla igual? Ah, no, todavía no. Ok, creo que eso está cargando. Estaba cargando, ya está. Listo, entonces vamos a ver de nuevo. Entonces ahí lo que dice el doc vean cómo está toda mi... Ay, perdón, vamos a regresarlo. Ahí, vamos a detenerlo. Vean cómo se ve esta colágena, todas estas fibrillas que se ven levantado de colágena que sobresalen de la misma, este, ¿cómo se llama? Que sobresalen de la dentina. Esas son fibras de colágena. Esas fibras de colágena quedan sobre esa superficie. Esas son las que se entrelazan con el adhesivo. Entonces, si yo le soplo, todo eso se baja. Es como si fueran pelitos y yo le echo aire, todo se aplasta. Entonces, aquí dice el doc, qué necio soy. Acá dice el doc, son 2 segundos que le van a aventar aire. ¿Sale? 2 segundos. Le sopla, vean cómo se ve todo totalmente estructuraliza. ¿Sale? Nada más, ¿por qué? Porque soplé con 2 segundos. Entonces, por eso recomiendo papel filtro. Soy honesto, le digo, yo agarro el papel filtro de las cafeteras, lo hago cuadritos y lo meto en una bolsa de esterilizar y ya con la bolsa de esterilizar, lo único que llego yo a hacer es, este, saco los que voy a utilizar y voy secando. Los pongo así, como se ve ahí en la imagen, ahí los pongo, se secan y listo. ¿Sale? Y después de eso voy a hacer un barrido de todo mi adhesivo. ¿Cómo voy a colocarlo? El adhesivo literalmente lo coloco en el microbrush y lo que voy a hacer es barrerlo por toda la estructura. Barrer, barrer, barrer. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar barriendo mi adhesivo? Unos 20, 30 segundos. En lo que me pongo a echar un chismecito con el asistente, ese tiempo me voy a estar aventando barriendo, ¿sale? Porque entre más barra yo, más posibilidades tengo de que penetre el adhesivo dentro del túbulo dentinario. Y entre más penetre en el túbulo dentinario o entre más túbulos dentinarios llega a penetrar mi adhesivo, mucho mayor posibilidad o fuerza de adhesión yo voy a tener y menos posibilidad de que exista filtración marginal, ¿vale? Entonces, eso nos lleva entonces ahora a los adhesivos, porque ahora ya sé cómo cuido a la dentina para tener mis fibras de colágena. Ya sé que debo de barrer mi adhesivo, pero ahora, ¿cuántas generaciones existen de adhesivos? Siempre nos estamos preguntando todo eso. ¿Por qué? Porque aprendimos en la escuela a lo mejor utilizar la quinta generación. Yo creo que la mayoría estuvimos trabajando quinta generación. Ya casi nadie trabaja con la cuarta generación, pero ahí estamos viendo a doctores que son muy reconocidos que están diciendo que es mejor trabajar con cuarta generación y no con quinta, ni sexta, ni séptima generación, sino que con cuarta es lo más adecuado posible. Entonces entra esa pregunta, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer o qué es lo que tengo que hacer? ¿Sale? Entonces, ¿cuántas generaciones son las que existen y cuáles son las mejores? Esa es la primera pregunta que nos llegamos a hacer. ¿Cuántos pasos clínicos tiene cada generación? ¿Cuáles son sus vehículos o sus solventes? ¿Qué es grabado total y qué es grabado selectivo y por cuánto tiempo se va a hacer? Sale. Entonces, en cuanto a los solventes, tenemos 3 solventes. Viene acetona, que es muy volátil y elimina exceso de agua. O sea que si yo tengo una dentina que esté muy húmeda, que tenga bastante agua, pues voy a utilizar un adhesivo a base de acetona. ¿Para qué? Para que evapore cierta cantidad de agua y solamente se quede la necesaria dentro de los túbulos dentinarios. Entonces, ¿qué es lo que hace el adhesivo? Aparte de botar el agua que está adentro de ese túbulo dentinario, pues el adhesivo va penetrando, ¿sale? Va botando agua y va penetrando.
y se va metiendo ahí el adhesivo. Por eso también yo tengo adhesivos a base de agua. Si tengo una dentina que está seca, entonces yo como voy a rehidratar, pues con un adhesivo que esté a base de agua, rehidrato todas mis colágenas colapsadas y con eso vuelvo a tener una capa híbrida. Entonces, si ya soplé, ya se me pasó, bueno, ahora coloco un adhesivo a base de agua. Y si yo tengo un etanol o un solvente a base de etanol que tiene igual el componente a base de agua, pues va a ser un comportamiento donde solamente va a quitar lo que necesita y va a ir rehidratar donde necesita rehidratarse. O sea que la mayoría de veces lo que más se recomienda es utilizar un adhesivo a base de agua y alcohol o a base de agua y etanol. ¿Sale? Entonces, muchas veces, honestamente, yo creo que a todos nos pasa que llegamos a comprar el adhesivo que nos venden con la resina que compramos. Y no nos preguntamos qué tipo de adhesivo es, qué solvente tiene, no sé qué. Entonces, aquí hay que darle mayor prioridad a mi adhesivo en este tipo de tratamientos que son lesiones interproximales. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer yo es que tenga muy buena adhesión, pero también que tenga muy buena retención, pero también que no tenga nada de microfiltración. ¿Y cómo voy a tener una buena microfiltración? Con una muy buena adhesión. ¿Sale? Entonces ahí no me voy a preocupar a lo mejor en una lesión interproximal porque sea muy estética la parte proximal, ¿no? Pero ahí lo que voy a preocupar primeramente es que tenga una muy buena adhesión o un muy buen sellado marginal, ¿ok? Entonces, en cuanto a sistemas adhesivos, pues tenemos obviamente sistemas de grabado total, que son cuarta y quinta generación. Luego tenemos sistemas que van a ser autograbantes o de autograbado que van a ser la sexta, séptima generación. Y pues ahora tenemos los sistemas universales, que yo creo que la mayoría ya estamos trabajando con sistemas universales. ¿Sale? Yo creo que de todos estos son todos los que más llegamos a conocer, más llegamos a ocupar, que serían estas generaciones que tengo por ahí, a lo mejor se me escapa 3M igual. Entonces, ahí, ¿cuál es la diferencia entre estos universales y los autograbantes? Es que los universales podemos utilizarlos también con la clorexidina y que también los universales podemos utilizarlos con ¿cómo se llama? Con cementos autopolimerizables o cementos duales que con adhesivos de quinta, de cuarta hasta séptima generación no podíamos llegar a ocuparlos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitamos un activante que ayudara también a que terminara su polimerización química de esos mismos cementos. ¿Sale? Pero pues ahora llegaron a nuestra vida estos sistemas universales que la verdad nos han ayudado a tener mejor control y mejores manejos de todo. Ahora, eh, otra ventaja de los sistemas universales es que tienen esta famosa partícula, que es la partícula 10MDP. Esta partícula, ¿qué va a hacer? Aparte de que el adhesivo ahora se entrelaza con la dentina, también mi adhesivo lo que está haciendo es tener unión con el calcio que se encuentra dentro de la dentina. ¿Sale? Esta partícula lo que hace es unirse con el calcio de la dentina, formando estructuras por enlaces covalentes, mejorando así la adhesión que tenga el adhesivo con la dentina. Entonces, ahora tenemos adhesivos que no solamente hacen la parte de microretención, sino que ahora tenemos adhesivos que están uniéndose por enlaces químicos hacia la misma dentina. ¿Qué paso es el que estamos quitando? ¿Se acuerdan del ionómero? El famoso ionómero lo utilizábamos porque tenía iones calcio, porque esos iones calcio se agarraban de la dentina y mejoraban la adhesión y ya sobre esa base de ionómero poníamos la resina. ¿Cuál era la desventaja? Que a veces el que no se unía era el ionómero con la resina. Entonces hacíamos un famoso efecto sándwich, donde poníamos ionómero y arriba del ionómero poníamos el adhesivo, porque decíamos que era una base que iba a mejorar la unión con la dentina, etcétera, etcétera, y que iba a liberar flúor.
Pues ahora los adhesivos están también liberando flúor, pero también tenemos adhesivos que se están uniendo por iones calcio. Entonces, ya estamos brincando hasta un paso, ¿no? Entonces, todos estos adhesivos universales, que ya ahí literal, ya ahí los puse todos, pues ahí sí, bueno, más bien los puse, no, los encontré ya todos juntos, ya tienen esta partícula, esta famosa partícula 10-MdP. Entonces, ahora ya podemos buscar de los adhesivos que tengan la partícula 10-MdP. Aparte, otra cosa que ver en los adhesivos es el hecho de cómo son, qué tan viscosos llegan a ser los adhesivos. Porque tenemos adhesivos donde literalmente colocamos la gota en el microbrush y se va, o se cae la gota, ¿no? Y ya cuando lo quieres llevar a la cavidad ya no llevas nada. ¿Por qué? Porque se fue la gotita. Entonces, en este caso, estas marcas son las que tuvieron mejores resultados gracias al doctor Claudio, que hizo este pequeño estudio que básicamente lo que hizo fue poner la gota de todo el microbús, ir tomando foto y ir colocándola ahí. Aparte que otra cosa que estamos viendo es el tipo de color que llega a tener mi adhesivo. ¿En qué me puede beneficiar o perjudicar? Es en el tono que puedo tener yo mi restauración final, sobre todo si es estética y adhesiva, sobre todo el sector anterior, por ejemplo, carillas, ¿no? ¿Qué adhesivo podría yo utilizar para que no afecte la tonalidad también de la restauración que yo voy a colocar? Porque también eso puede llegar a ser un factor, ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, un pequeño casito de cómo utilizar estos adhesivos. Grabado selectivo, únicamente esmalte. Ahí, por ejemplo, la doctora utilizó rollito de algodón, ya no lo ocupamos. El papel filtro. Y aquí tenemos, por ejemplo, un adhesivo de sexta generación. Primero se coloca el primer, porque este viene en dos botellas. La primera botella es el primer. Vean, ¿cuánto tiempo voy a estar colocando el primer? 20 segundos, 30 segundos barriéndolo. Ya que lo barrí, lo esparzo un poco ahora sí con aire y no lo fotocuro, sino que ahora voy a poner la capa del bonding o del bond, que sería la parte adhesiva. Lo coloco igual dentro de la cavidad y lo barro. ¿Cuánto tiempo? 20, 30 segundos lo voy a estar barriendo. Soplo otro poquito y ahora sí fotopolimerizo. ¿Cuánto tiempo voy a fotopolimerizar? Lo que diga el fabricante, pueden ser de 20 a 30 segundos. ¿Cuántas capas voy a poner de primer? ¿Cuántas capas voy a poner de bonding? Lo que diga el fabricante, normalmente son 2 capas. Otra cosa que también llegamos a tener a veces como error es el hecho de cómo colocamos de cómo colocamos el adhesivo en nuestro microbrush. Entonces, lo ideal es voltear el microbrush o la botellita, perdón, del adhesivo, voltearlo y dejar que la gotita caiga por sí sola. ¿Sale? Que la gota caiga solita hacia el microbrush. Y ya que haya caído la gota sobre el microbrush, ahí ya en ese momento llevo el microbrush a la cavidad. Yo no voy a poner así como se ve en la imagen de arriba, que es una totalmente X, que yo meta el microbrush a la punta. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es generar un taponcito. Y ese taponcito me va a dejar que salga la cantidad no completa de la estructura de mi adhesivo o simplemente no va a tener un buen sellado, o simplemente se van a evaporar los monómeros, etcétera. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, dejar que la gota caiga sola, ¿sale? Todos los adhesivos o todas las botellitas de los adhesivos vienen como para que la gotita se haga solita, sin necesidad de estarla apretando con fuerza. Entonces, como se ve en la imagen del lado derecho, dejar que la gota caiga sobre el microbrush. Ahora, afortunadamente, salió esta empresa Clearfield, o Curaray mejor dicho, que creó este adhesivo Clearfield que es el Quick. Este es un adhesivo que es universal, pero que únicamente lo voy a colocar en una sola capa. También es un adhesivo que tiene liberaciones de flúor, que tiene una unión con cualquier cemento de polimerización dual o autopolimerizable, que es compatible con otros tipos de resinas, con otros adhesivos, con cualquier otro material. O sea que este salió para ayudarnos a salvarnos si no tenemos la marca del mismo adhesivo, que muchos fabricantes nos dicen, este adhesivo tiene que ser con estas resinas. Y pues no, básicamente no, ahí tendríamos que nosotros decidir
qué tipo de adhesivo vamos a colocar y cualquier resina se debería de adherir. Pero por cualquier duda o algo, este adhesivo no tiene ningún problema y tiene compatibilidad con bastantes. Entonces, técnica para colocarlo, grabado selectivo, coloco mi adhesivo, barro por todos lados y coloco mi resina. No tengo necesidad de poner una base si está muy profunda, a menos que tenga una comunicación indirecta o una comunicación directa, ahí sí es recomendable entonces colocar un protector pulpar directo o indirecto, si es necesario, que en este caso podría ser Teracal o podría ser MTA o Biodentin si ya es una comunicación, y posteriormente poner este adhesivo, ¿sale? Y con eso ya nos podemos evitar bastantes pasos. Y esta es una sola capa. De ahí en fuera, todos los adhesivos, todos, son mínimo 2 capas de colocarlos, ¿sale? La primera capa se coloca, la segunda, la primera no se fotopolimeriza, hasta la segunda capa se fotopolimeriza. Y con este adhesivo no, con una sola capa tengo mayor penetración en los túbulos dentinarios y mayor unión con la estructura. Entonces, ahora ya coloco mi adhesivo. Ahora voy a empezar la obturación. ¿Con qué voy a empezar la obturación? Tengo que ver qué tipo de bandas voy a utilizar. En este caso, nosotros sugerimos las bandas prefabricadas o preformadas, que son estas bandas Unimatrix de la casa TDB. Estas bandas, ¿qué van a hacer? Lo que van a lograr estas banditas es, como ya están preformadas, van a hacer una mejor estructura, más anatómica de la dentina, y va a ser lo menos traumática para la encía del paciente, porque con las banda matriz y con el portabandas, lamentablemente lo bajábamos, y como es totalmente circular, en la parte de las papilas se llegaba a cortar un poco la papila, la dejábamos herida. Y pues vaya, ¿no? O sea, sí se regenera la encía, nos afecta, pero de cada 10 pacientes, 3 pacientes pueden generar un problema de inflamación donde pueda ver hasta un problema ya de gingivitis, o simplemente se puede llegar a hacer hasta una ulcerita por causa del traumatismo que se generó. Entonces tenemos este tipo de bandas preformadas que se adaptan mucho mejor a la estructura. Entonces aquí tenemos cómo se adapta bien a la estructura y nos da la posibilidad de tener mejor sellado hacia las dos paredes, ¿sale? Ahí está nuestra preparación: 4 milímetros de profundidad de nuestro cajón por 3 milímetros de istmo, que es entre la pared vestibular a la pared palatino o lingual. Vean cómo se adapta muy bien la banda. O sea, te da un muy buen sellado. Y como estas gomitas están literalmente en la parte interproximal, aprietan mucho más la estructura de la banda y nos da la posibilidad de generar un muy buen sellado y crear un muy buen punto de contacto, ¿sale? Porque si dejamos amplio ese espacio, pues corremos el riesgo de que se le está atorando otra vez alimento al paciente, y ya saben que los pacientes son bien quisquillosos, que se empiezan a meter palillos, o sea, de todo menos hilo dental, pero se meten de todo ahí para poder sacar la carnita. Y eso de estarse haciendo ese traumatismo llega a generar un daño, literalmente llega a generar ese daño en la papila, ¿sale? O hasta puede llegar a dañar a la estructura dental porque se meten, he tenido pacientes que se meten hasta agujas. Desde que me dicen, es que con ese llega más, digo, no, 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 vamos a corregir. Y por mucho que les des tú el hilo, no, siguen con eso. Entonces, entre generamos un mejor punto de contacto, menos posibilidad de que se esté atrapando alimento. También tenemos esas liguitas interdentales, que de acuerdo al diente que vamos a trabajar a grosor, ahí lo podemos llegar a colocar. Y para ayudarle a esas ligas, tenemos estos aritos. Ahora miren, este material literalmente sirve para transmitir la luz. Eso es en caso de que no tengamos una lámpara de fotopolimerizar que sea totalmente paralela. No sé no sé qué tipo de lámpara es la que llegan a tener, pero no sé si han visto las que son conito, que parece como naricita de gonzo.
Bueno, yo así le digo, no sé realmente cómo se llame así la estructura, pero la del vidrio que dirige la luz de las lámparas. Si es una lámpara que sea de ese tipo de puntas, esa luz no le va a dar en esta parte, no llega. Entonces aquí pone uno la punta y este mismo material transmite la luz para que llegue justo a esta zona. ¿Sale? Si yo tengo una lámpara que la punta llega en esta dirección, va a quedar así la luz y la luz se va a emitir así. Entonces la resina que se encuentre en esta parte no se va a fotopolimerizar, ¿sale? Al menos que yo tenga una lámpara que sea totalmente paralela al diente, que ahí sí me va a generar una fotopolimerización, ¿vale? Entonces ahora, si ya, perdón, ya encontré, entonces ya dijimos que ya quitamos la lesión, ya todo, ya vimos qué tipo de banda vamos a colocar. Pues no solamente ese tipo de bandas me sirve para posteriores, sino también para anteriores. Entonces voy a colocar mi ácido ortofosfórico. Bueno, ya limpiamos todo el diente y todo. Y dice, ¿qué queda muy debilitado? No, no queda muy debilitado. ¿Por qué? Porque tengo suficiente estructura. Si yo tengo más del 50% del diente, ese diente va a ser totalmente funcional y puedo rehabilitar con resina. No necesito ser mucho más invasivo, ¿sale? Debo de creer en mis materiales para que yo genere una buena rehabilitación sin dañar mucha estructura dental. Si yo quisiera a lo mejor en esta opción, dicen, no, pues sabes qué, yo sí le haría mejor una corona. Bueno, si le hago la corona, hay que considerar que ahí sí le voy a quitar más del 50% de estructura y después le voy a colocar una corona. ¿Cuál es el riesgo de una corona? Que no selle bien, ¿sale? Y un paciente normalmente te va a decir, o a veces lamentablemente te va a decir, colócame la corona más barata. ¿Y cuál es la más barata? La metal porcelana. Desventajas metal porcelana, que es de metal. ¿Y dónde hay? Y el metal todo tiene corrosión. ¿Dónde hay agua para que ese metal tenga corrosión? Todo el tiempo en la saliva. Si hago filtraciones, voy a tener corrosión. Pero ¿dónde más hay agua? En los túbulos dentinarios. Entonces voy a tener corrosión interna también. ¿Y qué pasa si llega a tener corrosión? Que en algún momento esa corona se puede fracturar. Ahora, si yo le hago una restauración con resina, le voy a dar una oportunidad. ¿En qué tiempo puede fracasar esa resina? Y yo digo fracasar porque a lo mejor iba a cambiar de color. Y para un paciente que cambie de color, algo que no se vea parejo, aunque tenga sarro y todo, pero si el diente no se ve parejo, el color va a decir algo está mal. No le va a importar el sarro, simplemente va a decir que ese diente ya no está del mismo color o está más oscuro. Si no, chequen cuántos pacientes con cálculo quieren blanqueamiento o aclaramiento dental, perdón, mejor dicho. Entonces, ni modo, así son nuestros pacientitos y nos toca batallar. Pero yo sugiero que seamos menos invasivos, entonces nos vamos con resina. Hago ácido grabador, luego coloco mi adhesivo y después me voy a hacer primero la cara proximal. ¿Por qué me voy a hacer primero la cara proximal? Porque necesito un soporte. Digamos que este paciente vino al consultorio y ese día quiere que le resolviera. Pues esta es una forma de llegarlo a hacer. Otra forma es, le tomo impresión, hago un encerado, saco una llave de silicona, perdón, de matriz de silicona, y sobre esa matriz de silicona la coloco la boca, le pongo las paredes ahí, la pared palatina, la proximal, lo coloco, fotopolimerizo y reconstruyo todo. Pero si no tengo estas bandas que son preformadas, que miren, sin problema, yo la puedo llegar a invaginar justo aquí, entre la encía y el diente, la llego a meter ahí, la toro ligeramente con el otro diente y le pongo toda la resina de este lado. ¿Qué resina voy a colocar? Resina de esmalte, que son resinas translúcidas, que son resinas transparentes, casi casi, ¿sale? Para que ahí se empiece a formar toda mi estructura proximal. Vean qué bonito se ve esa estructura y eso es gracias a la banda, ¿eh? Porque yo la verdad no me considero muy bueno haciendo anatomía a veces con la resina. Pero estos materiales nos sirven, o este tipo de instrumentales nos sirven para ayudar a una mejor anatomía. Yo utilizo para esto las bandas, las puntas de silicón o los pinceles de silicón para empujar mucho mejor la resina. Vean cómo se ve la pared totalmente.
adosadita conforme se encuentra mi banda. ¿Ya vieron? Conforme estaba la banda, ahí está bien todo. Con todo y su punto de contacto. ¿Vale? Si yo quiero cerrar más este espacio, entonces sin ningún problema, yo la banda la jalo un poquito hacia atrás y ahí cierro más el espacio, ¿sale? Que el paciente se ponga mucho más quisquilloso y dice, me quiero que se vea más abierto. Bueno, pues ahí está, lo cerramos un poquito más, ¿sale? Aún así, si no queremos utilizar la banda, podemos utilizar también una cinta teflón, pero ahí sí vamos a batallar un poquito más para poder hacer bien la separación de la zona interpapilar o de la papila. Y ya después que yo tengo esa base, ya tengo la parte palatina, ya tengo esta base, ahora relleno yo con resina de cuerpo o resina de dentina y sello con una resina de esmalte. ¿Y qué me corresponde hacer? Únicamente hacer mi pulido. Ahora, muchas veces me dicen, oiga, ¿y cómo le hace para elegir el tono de la resina? Yo creo que a todo mundo nos ha pasado, ¿no? Que la resina tú la colocas y dices, wow, se ve súper genial, se ve igual que el diente. La fotocuras y se ve diferente ya. O sea, dices, bueno, ¿cuál fue la diferencia? O el hecho fue que la fotocuré. Bueno, yo lo que hago bolitas de resina y las coloco arriba del esmalte y fotocuro. Y ahí voy viendo dónde se encuentra cada resina, ¿sale? Y le pido a mi asistente que me ayude a ver. ¿Por qué? Porque luego tenemos la vista cansada. Por ejemplo, va el primer ejercicio. No sé si lo están viendo desde el teléfono, iPad, computadora, desde donde lo estén viendo. Acérquense hacia la pantalla. ¿Qué van a ver? Que el círculo se va a ver más blanco, ¿sale? Se va a hacer más grande. Aléjense y se va a ver más chiquito, ¿sale? En este, si yo me acerco, se va a ver más oscuro. Si yo me alejo, se va a ver mucho más grande. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces yo para poder ver bien el tono de la resina, entonces lo adecuado es ponerlo sobre el diente que vamos a rehabilitar y comparándolo con el diente que se encuentra a un lado, a la misma distancia, la misma cantidad de luz para que yo pueda ver bien el color. Si yo pongo la resina para ver el color debajo de o arriba de, le va a llegar mayor o menor cantidad de luz y el tono se va a ver totalmente diferente. Y eso nos pasa muy seguido con el colorímetro. Si yo pongo el colorímetro justo por delante del diente, digamos que yo quiero ver al diente, ¿no? Al paciente, y le pongo el diente justo delante del diente, ¿quién recibe más luz? El del colorímetro y no el del paciente. ¿Cuál se ve más oscuro? El del paciente. ¿Cuál más claro? El que tiene la luz más cerca. Entonces yo les sugiero que conforme tengan el diente del paciente, pongan totalmente abajo, chocando borde con borde, borde del diente del paciente con el borde del diente del colorímetro, para que estén a la misma par y reciban la misma cantidad de luz. Y si no, la otra sugerencia es que pongan así botoncitos de resina. ¿Sale? Yo pongo los botoncitos de resina y los voy colocando ahí, pedacitos de resina que voy poniendo. Obviamente no pongo adhesivo, nada más pongo la resina, fotocuro y con eso me doy cuenta qué tipo de resina es la que le quedaría mejor al paciente. ¿Sale? Y eso lo hago este, sin aislar todavía, luego antes del aislado, porque acuérdense que con el aislado también nos puede irradiar mayor cantidad de luz hacia la zona que estamos trabajando. Entonces el color siempre lo tomo antes de cualquier cosa. Sale. Nos vamos a lesiones en posteriores. Entonces lo mismo, retiro toda la caries. Estos son IGDAS 4, que son lesiones que ya están en esmalte, en dentina, perdón, que el esmalte todavía no se ha fracturado, pero que ya en alguna parte del esmalte perforó, daño en dentina,
y en algún momento el paciente mordió y crack, se fracturó. Entonces, en este caso llegó el paciente, se pudo abrir sin ningún problema. Bueno, no se fracturó, se abrió, el paciente ya sentía dolor, obviamente, por la cercanía hacia la pulpa. Y ahí, por lo mismo, colocamos las bandas preformadas. Aquí ya vienen este tipo de gomitas, también de la marca TDB. Esas gomitas lo que hacen es empujar mucho mejor o hacer que selle mucho más esas bandas preformadas justo en la periferia de mi cajón o de mi caja o de mi preparación. ¿Sale? Y lo mismo, lo primero que voy a hacer es reconstruir la pared proximal, esta pared de acá, es lo primero que voy a reconstruir y luego voy a llenar de luego, ¿sale? De nuevo, perdón. Aquí, por ejemplo, la verdad es que lo hicimos más por fotografía que por otra cosa, pero vean cómo tenía su ICDAS 1, digo 1, perdón, ICDAS 3, que ya es una lesión ligeramente en esmalte, sin llegar a dentina, y que puede ser una lesión con una caricina activa. Entonces lo dejamos y ahí enseñamos que se puede llegar a alcanzar naturalidades que se lleguen a ver mucho más, pues entre comillas, mucho más real, pero pues obviamente el paciente lo vio y dijo, no, pues es que yo quería que mis dientes se vieran blancos, ¿no? Así, pues bueno, tuvimos que retirar y rehacer. Entonces, pues sugerencia, siempre díganle al paciente antes de lo que tienen planeado, en todo lo que vaya a hacer. Nosotros de por sí lo hacíamos, nuestra planificación y todo, pero hay cosas que luego lo queremos hacer por que sea más didáctico, porque damos charlas o porque también doy clases en una licenciatura, entonces pues también lo vamos haciendo de esa forma para mostrarle a los pacientes pros y contras de todo lo que lleguemos a realizar. Entonces, lo primero que voy a hacer es reconstruir la pared proximal. Aquí nos vamos a ir paso por paso. Entonces, primero coloco la banda, ajusto bien, que imagine bien en la encía y ya que haya bajado bien la banda, esto de doblarlo es opcional. Podemos colocar una cuña, si quieren, puede ser una cuña de madera o una cuña de goma, y luego colocar ya las gomas junto con el anillo. Y vean, lo primero es construir la pared proximal. Ya construyendo la pared proximal, yo no tengo ningún problema porque la vuelvo una clase 1. Ya volviendo una clase 1 mi restauración, pues ya puedo quitar la banda y sin ningún problema. Entonces pongo la banda y reconstruimos toda la pared proximal. ¿Sale? Generando que aquí haya mucho mejor, eh, ¿cómo se puede decir? Mucho mayor penetración de la resina y que quede totalmente unido el esmalte y que no haya posibilidades de una filtración. Entonces, lo primero es adosarlo desde la parte más gingival hasta la parte oclusal. Entonces, vuelvo mi restauración clase 2 la hago clase 1 y ya nada más termino de reconstruir la parte interna de mi clase 1 ya quitando la banda, ¿sale? Y listo. Entonces, nosotros siempre lo primero que llegamos a hacer es primero reconstruir la parte proximal para que podamos tener mejor visibilidad de que ya sellamos muy bien esa parte y luego ya nos vamos a hacer la reconstrucción del resto. Ahí están las gomitas que llegamos a utilizar, son de ellos de Dental Art. Este tipo de gomitas son las que utilizamos y la verdad es que te ayudan a que se adose mucho mejor la resina. En unos 3 minutitos tal vez se termina la sesión, reiniciamos la última sesión. Bueno, pues por eso estoy hablando y se llega a cerrar. Nos volvemos a reingresar para la última sesión. Entonces,
Entonces, vieron, por ejemplo, la banda preformada, creé mi pared proximal y ya nada más reconstruyo todo el resto de la zona vestibular. Ahorita lo mismo del otro lado. Las bandas pulidoras siempre totalmente esenciales para llegar a ser el pulido. Hay una, puede ser también una banda de celuloide, una tira de celuloide que llegues a colocar sin ningún problema. Y a veces utilizamos resina fluida para generar un mejor sellado. En estos casos donde es muy delgado el espacio. Perdón. Listo. Entonces, y tenemos este otro tipo de lesiones, donde tenemos lesiones M o D, donde dirían, no, pues aquí lo recomendable es mejor hacer una incrustación. Pero, por ejemplo, es un paciente que vino en ese momento, que ya quieres que se le solucione, que a lo mejor de un inicio no viste que se iba a hacer una M o D, y pues bueno, el paciente ya no va a regresar, no sé qué, bueno, vamos a buscar hacerlo con pura resina. Pues sin ningún problema podemos hacer las dos paredes. Lo mismo, tenemos primero que reconstruir las paredes proximales, ya volviéndolo clase uno, ya sin ningún problema, ya nada más reconstruimos la parte oclusal. Entonces, también para poder hacer este tratamiento tenemos que ver qué tanto de estructura me llega a quedar entre vestibular hacia donde está mi cavitación o mi cavidad, ¿sale? Hacia la pared vestibular interna de mi cavidad